Hola, hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video. Los saluda Caroline. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de esta organización coercitiva, de este caso que tanto nos ha dado de qué hablar y no solamente ahorita en el 2025, donde estamos viviendo esta nueva oleada de información acerca de este caso de boca y puño y letra de las mismas víctimas que están escribiendo nuevamente esta historia, mejor dicho, que están reescribiendo, que están mejorando esa historia que se había contado, que no tenía todos los datos, que no tenía toda la información, que no tenía la valentía que estas mujeres tienen en la actualidad de decir las cosas que ellas vivieron. Entonces sí es muy interesante ser parte de la historia, ser parte pues de esta nueva temporada donde creo que el desenlace va a ser muchísimo mejor de lo que fue 2 décadas atrás. De hecho, ya lo está haciendo con solo el hecho de ver a estas chicas, a estas sobrevivientes juntas, haciendo proyectos juntas, alzando la voz por ellas mismas y por sus hermanas. Ya creo yo que es parte de la historia que de verdad no tiene comparación con lo que se vivió hace 2 décadas. Y precisamente es de eso de lo que vamos a hablar en este video, de cómo el mundo miraba este caso hace 25 años, porque hay un reportaje muy interesante acerca de todo lo que fue esta organización, acerca de lo que la gente pensaba que era esta organización. Y es muy interesante trasladarnos a 25 años atrás, en el año 2000, cuando esta revista que les voy a leer el día de hoy, que es la revista Rolling Stone, una revista estadounidense publicada en inglés, que publica un artículo en inglés, hablaba acerca de Gloria Trevi en específico y del cambio que Gloria Trevi había traído a la sociedad mexicana y cómo todo eso se desmoronó en un instante al ser ella pues aprendida por las autoridades brasileñas y ser llevada a la cárcel. Entonces sí es muy interesante ver la perspectiva que se tenía acerca de ese caso en esa época y compararlo con lo que ahora sabemos y cómo a través de los años y a través de más información esos huecos se han ido llenando de nueva información, se han ido llenando con más testimonios de estas chicas, pero sí me resulta muy interesante aprender del pasado, de cómo se veían las cosas en esa época, porque como dice por ahí un amigo, creador de contenido también, el pasado nos vuelve a pasar, siempre vuelve el pasado, entonces sí es importante como retomar esas cosas, obviamente no tienen más validez que lo que estamos viviendo en estos momentos, que son los testimonios vivos y potentes de las sobrevivientes, pero sí es muy, muy interesante para nosotros que nos hemos adentrado tanto en este caso, entender cómo todo esto comenzó y cómo la gente 25 años atrás miraba este caso. Y para eso vamos a leer este artículo de la revista Rolling Stone titulado Gloria Trevi, Diablo o Ángel, que fue publicado el 2 de marzo del año 2000 y fue redactado por este reportero de nombre Dan Baum. Y el artículo comienza diciendo, Gloria Trevi era la estrella pop más importante de México. Madonna, James Dean y Elvis, todo en una. Luego vino el escándalo sexual y la misteriosa desaparición que llevó a todo un país a preguntarse quién realmente era esta chica. Acordémonos que cuando ellos se van de México es cuando comienzan todos estos rumores. De hecho, habían muchas personas preocupadas porque no sabían dónde estaba Gloria Trevi, especialmente sus fans, quienes al leer el libro, pues obviamente también se preocuparon porque lo que decía Aline Hernández es que Gloria de alguna forma también necesitaba ayuda, despertar, alejarse de Sergio Andrade y como que retomar su vida, su carrera sin la influencia de este perverso maquiavélico productor.
fue la primera teenager pública de México. La verdad no sé a qué se refieren con eso de que fue la primera teenager pública de México, la primera adolescente pública. Eso no es cierto. Sabemos que pues habían habido ya muchas jovencitas, Lucerito, una de ellas, que habían tenido una imagen importante a su corta edad. Entonces, Gloria Trevi no fue la primera adolescente o joven que comenzó, por ejemplo. De hecho, ni siquiera ella estaba en su adolescencia en esta época. Ella ya era mayor de edad cuando lanza su disco y su canción de Doctor Psiquiatra. Entonces, pues este dato aquí de que era la primera teenager pública de México no es cierto, no estoy de acuerdo, no tiene tanto fundamento. Dice, desafiante, temperamental y poderosamente sexual a la manera de James Dean y Elvis en los años 50. Gloria Trevi fue antes que nada una estrella pop. Cantó sobre el amor y la insubordinación como nadie lo había hecho antes en México. También filmó películas y apareció en tele, donde habló sin tapujos acerca de todo, desde el aborto hasta los rebeldes zapatistas. Y esto sí es cierto, yo creo que más que nada se refieren a eso, a que fue la primera joven, no adolescente, pero sí joven, que habló acerca de todo, tanto los problemas sociales como sexuales, políticos, del cuerpo, del feminismo. O sea, sí abordaba ella muchos temas, no únicamente en sus canciones, en las letras de sus canciones, sino que también en entrevistas, en sus revistas, en calendarios. Entonces ahí sí es cierto que hasta los momentos en México no había habido una figura tan controversial. Obviamente sí habían habido personas que llamaban mucho la atención por su vestuario, por su forma de ser, pero creo que Gloria Trevi sí marcó ahí una diferencia, sí fue un parteaguas en lo que era el México de esa época. Dice, inclusive llegó a ser considerada más o menos seriamente como una potencial candidata a la presidencia de su país. No sé qué tan serio fue este supuesto intento de llegar a ser la presidenta de México. Yo creo que en la mente perturbada y maquiavélica de Sergio Andrade sí había por ahí un intento real. Acordémonos que de hecho él decía que quería tener su propia isla, donde pudiera él tener sus propias leyes, sus reglas, vivir la vida tal y como él la soñaba. Pero no sé, la sociedad de esa época, aquellos a los que les tocó vivir esta época, nos pueden poner en los comentarios qué pensaban ustedes cuando escucharon que Gloria Trevi pensaba lanzar su candidatura presidencial. ¿Cuál fue su reacción? ¿Sienten que la sociedad, al menos los fans, por algún momento llegaron a pensar que esto podría ser real, no únicamente uno más de los dichos, de las polémicas y controversias que se le ocurrían a Gloria y a Sergio? ¿Creen que sí hubo un sector de la sociedad que creyó que esto pudiera ser verdad? Pónganlo ahí en los comentarios y lo vamos a estar leyendo después. Y continuamos la lectura. Y dice, durante unos años Gloria Trevi fue la más excitante crítica social de México. Ahora es la villana más excitante de su tierra. Y esto es cierto porque creo que parte del éxito de Gloria Trevi fue precisamente lo que ella representaba, que era esa parte rebelde, esa parte que se negaba a seguir las reglas sociales. Y creo que eso fue lo que despertó en tantas personas la curiosidad de que aunque no te gustara su música, aunque no estuvieras de acuerdo con su vestimenta, con su supuesta ideología, llama la atención y quieres saber más de ella, quieres saber lo que está haciendo. Y creo que Sergio Andrade sabía esto perfectamente bien, sabía que iba a ser una figura que no pasaría desapercibida, independientemente de su talento, de si cantaba o no cantaba, si componía o no, bailaba o no. Parte del éxito de Gloria Trevi creo que fue la polémica, la crítica social que despertaba en México y en otros países en esa época. Y según aquí dice la revista, después pasó a ser la villana más excitante de su tierra. Para unos la villana, para otras personas que seguían creyendo en su inocencia, tal vez una víctima más, pero de que su carrera sufrió mucho en esa época, es cierto, a pesar de que siempre ha tenido los fans que la han seguido en las buenas, en las malas y en las peores. También definitivamente
hubo muchas personas que se sintieron decepcionadas, que se sintieron traicionadas por lo que la cantante había reflejado en los escenarios, en las pantallas, y que pues nos dimos cuenta que no era cierto, que no era esa mujer fuerte, esa feminista que luchaba por los derechos de las mujeres. Al contrario, vivía ella rodeada de jóvenes, de menores de edad, sometidas por el machismo y por la maldad de un hombre sin atreverse a alzar la voz por ellas. Entonces, definitivamente creo que fue uno de los fraudes más grandes del espectáculo mexicano. Dice, como predijeron sus detractores conservadores, su conducta descarada parece haberla llevado a la perdición. Tal vez siga teniendo algo inteligente y mordaz para decir acerca del sexo, los medios de comunicación y la sociedad. El problema es que está presa en una cárcel brasileña, aguardando que la Corte Suprema del Brasil decida si concede su extradición o no. Y quiero retomar esta línea que dicen en este párrafo: su conducta descarada parece haberla llevado a la perdición, que era algo que muchos críticos conservadores decían de la cantante, que esa actitud tan depravada, tan descarada, eventualmente iba a ser su perdición. Lo que nadie se imaginó fue que pues llegara a esas proporciones, a crímenes, a abusos contra menores de edad, contra muchas jóvenes, contra muchas mujeres, sino que lo que la gente pensaba es que eventualmente esa imagen descarada, sin principios que aparentaba, pues iba a terminar cansando a la gente, especialmente cuando hablamos de un país conservador como México, que eventualmente iba a pasar de moda, y que eso mismo que la había hecho tan grande, tan popular y que la había convertido en un fenómeno, sería lo que terminaría eventualmente por aburrir a la gente y pues terminar con su carrera. Pero como les digo, por ningún segundo se les ocurrió a estos críticos que esto fuera cierto por la forma en que lo fue, porque habían tantas cosas oscuras, criminales y turbias involucradas en la carrera de Gloria. Dice aquí, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz nació en Monterrey el 15 de febrero de 1970, la primogénita de un arquitecto de buena posición económica. Muchos niños mexicanos abandonan la escuela después de sexto grado para ir a trabajar, pero Gloria ni siquiera necesitó conseguir un empleo al terminar sus estudios. En lugar de eso, tomó lecciones de piano y de actuación. Aunque el divorcio es algo raro en un país abrumadoramente católico, los padres de Gloria se separaron cuando ella tenía 10 años, agregando otro elemento de angustia a su convulsionada historia personal. Es importante destacar aquí que pues Gloria no terminó sus estudios. Ella decide irse a la Ciudad de México cuando tenía 13 años de edad para participar en este concurso de la doble de Chispita. Y aunque aquí mencionan que tomó clases de actuación y de piano, yo supongo que se refieren a cuando ella llegó a la Ciudad de México, que sabemos que sí estuvo, que ganó este concurso y que se ganó también la posibilidad de estudiar actuación. Pero según se nos ha contado, en Monterrey lo que ella estudiaba era ballet, porque su mamá tenía una pequeña academia de baile. Entonces, para aclarar un poco lo que dice acá, y sabemos que sus padres efectivamente sí se divorciaron cuando ella tenía 10 años, lo que según dice la revista es algo no tan común en esa época, o era algo no tan común, mejor dicho, en esa época, en un país como México, donde pues la cultura, lo que se espera de un matrimonio, de una mujer, es que se quede con su marido a pesar de lo que le pueda hacer, a pesar de lo que pueda vivir junto a él, pero que lo más importante es que ella pues mantenga su relación, mantenga su familia. Pero sabemos que la mamá de Gloria Trevi, la señora Gloria Ruiz Arredondo, no era nada convencional en cuanto a esto se refiere, porque de hecho ella tuvo varias parejas, varios matrimonios, y no únicamente al papá de Gloria. Trevi aprovechó sus tempranas lecciones artísticas cuando a los 13 años ganó un concurso de canto y se asomó por primera vez al mundo del espectáculo de la Ciudad de México. La experiencia le encantó, y cuando su madre le ordenó que volviese a casa, se negó a hacerlo, abandonando su educación artística formal para intentar ingresar en un grupo pop.
Aunque un amigo de la infancia sostiene que Trevi vivió en Ciudad de México con un tío, la cantante siempre se ufanó de haber pasado en las calles buena parte de sus años de formación. Dijo que vendió goma de mascar, que cantó en los subterráneos y que les pidió tacos a los vendedores callejeros. Lo que es seguro es que golpeó un montón de puertas y que cuando tenía 15 años, uno de esos llamados dio sus frutos. En 1985, Trevi pasó a integrar un grupo compuesto exclusivamente por chicas. Se llamaban Boquitas Pintadas. Y aquí vemos estas dos teorías de lo que fue la vida de Gloria Trevi en la Ciudad de México antes de vivir con Sergio Andrade. Y está la historia que la cantante nos ha querido hacer creer, que es esta historia más dramática, más romantizada, de que ella vivió en las calles, que cantaba en los autobuses, que vendía chicles, o sea, la vida así como que de película, la típica chica que tiene un sueño y que lucha por él y que de la noche a la mañana llega el éxito y se convierte en este tremendo fenómeno. Y esta es la otra historia que su familia ha contado o que contaba por lo menos en esa época. Es el que ellos se encargaron de que Gloria estuviera bien en la ciudad. De hecho, se dice que la mamá le regaló un carro a Gloria para que ella estuviera en la ciudad con ese carro, que se aseguraba de que ella estuviera bien. Y de hecho, la propia mamá de Gloria en esa época desmentía esos rumores de que ella había sido prácticamente una pordiosera en las calles, pidiendo tacos para comer, pidiendo limosnas para sobrevivir. Dice Trevi es una belleza típicamente mexicana, un taco para los ojos, según sus propias palabras. En un país racialmente tan complicado como México, su piel exhibe todos los componentes que requiere el estrellato pop. Tiene un tono sombreado más próximo al blanco europeo que al marrón indígena, lo cual la sitúa en el estrato de la clase media alta mexicana, suficientemente encumbrada en la escala de castas como para ser atractiva, aunque sin ser tan rubia como para resultar inaccesible o extranjera. Y esto puede sonar un poco racista, queriendo decir que pues en México, al menos en esa época, tenías que tener un cierto perfil para ser exitosa, para poder gustarle al público y que era este look que tirara más a europeo que a indígena, pero sin irte tampoco muy allá, sino que tener algunos rasgos mexicanos, latinos, indígena, pero que también tuvieran ese look más de piel clara, de ojos claros, de cabello claro, lo cual es cierto porque si nos ponemos a pensar en todas las artistas, las protagonistas de muchas novelas, nos vamos a dar cuenta que sí tenían este perfil. Creo que en la actualidad es un poco menos, creo que en la actualidad podemos ver más diversidad. Pero en esa época sí era más común que las personas famosas tuvieran ese prototipo un poco más europeo. Creo que de hecho pensando en esa época, la que menos tenía ese perfil podría ser Alejandra Guzmán, con su piel más oscura, su cabello negro, ojos oscuros. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Lucerito, Yuri, Thalía, Paulina Rubio, todas tienen como que ese mismo perfil, el mismo tono de piel, cabello, ojos, más o menos es lo que creo que quieren decir aquí en este artículo. Continúa diciendo, su sonrisa es amplia y deliciosa, sus ojos oscuros y sus cejas tupidas, su cuerpo al que Gloria convirtió en centro de atracción nacional mediante una serie de calendarios que la muestran semidesnuda es exageradamente curvilíneo. Trevi era tan solo una cantante de coros en Boquitas Pintadas, pero lo importante no era su habilidad musical, lo esencial era que Boquitas Pintadas había sido creada por Sergio Andrade Sánchez. Andrade fue al pop México de los años 80 lo que Phil Spector fue al pop norteamericano de los 60, un productor fabulosamente exitoso que también escribía algunos de los hits que grababan sus protegidos. Nacido en 1956 en el seno de una familia poderosa de Veracruz, Andrade fue definido por sus asociados
como un hijo de 1968, lo cual significa que aunque era apenas un niño en los días convulsionados de las protestas estudiantiles en el Mayo francés, aún hoy su corazón sigue ligado con esas luchas. Sin embargo, como compositor, músico de estudio e ingeniero de sonido, Andrade puso su talento al servicio de las canciones comerciales, románticas y melodramáticas que los mexicanos adoran. A principios de los 80, el éxito de una balada que escribió para Cristal, una cantante ciega, permitió a Andrade independizarse. Utilizó ese suceso para convertirse en productor y pronto demostró una fabulosa habilidad para descubrir y desarrollar intérpretes de éxito. Además de producir artistas masivos, Andrade albergó a docenas de grupos más pequeños, a los que utilizó como área de cultivo de futuras estrellas y también para mantener el flujo de dinero en efectivo. Estas bandas, como Boquitas Pintadas, solían grabar un disco, tocar una o dos veces en televisión, mantenerse unidas lo suficiente como para que el disco se transformara en un hit y luego desaparecían para ser reemplazadas por un nuevo grupo apadrinado por el productor. Entonces vemos que es interesante cómo Sergio Andrade tenía esta práctica de lanzar grupos pequeños, pero no meterle tanto interés a que fueran exitosos. Creo que parte de la estrategia de Sergio Andrade era recibir una fuerte cantidad de dinero por parte de las compañías disqueras, producir un disco ahí más o menos que fuera medianamente exitoso y después desatenderse de esa agrupación y permitir que pasaran al olvido para luego formar otra agrupación y hacer lo mismo, que es lo que hizo también con Alín Hernández, con Raquel Portillo, que sabemos que recibió más de $80,000 por esa carrera, por ese primer disco de Raquel Portillo, y después simplemente firmó o hizo que Raquel firmara su carta de renuncia y se quedó con una buena parte de ese dinero, con la cual supuestamente compró una casa. Entonces parece que era una estrategia ahí de Sergio Andrade. Pero, según nos dice la revista, cuando contrató a Gloria Trevi, Andrade se topó con la mayor estrella de su vida, solo que en ese momento no lo sabía. Boquitas Pintadas tuvo su momento de fama y luego se esfumó. Para comprender el poder de Andrade y sus limitaciones, vale la pena echar una mirada a la naturaleza monolítica de la cultura pop mexicana. Los medios de comunicación están completamente dominados por una compañía, Televisa. Acordémonos que esta publicación es del año 2000, entonces nos están poniendo en contexto de cómo funcionaban las cosas en esa época. Y dice, Televisa, que acapara el 90% de la platea televisiva del país y también llega prácticamente a todo México a través de una multitud de estaciones de radio, diarios y revistas. La familia Azcárraga, propietaria de ese imperio, es un pilar del Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, que ha dominado el país durante más de 70 años. De hecho, los intereses de Televisa y los del Estado mexicano son los mismos. La cadena promueve una visión de México donde todo el mundo es blanco, católico, virgen hasta el matrimonio y respetuoso del orden social, dice la periodista Claudia Fernández Cárdenas del Distrito Federal, que está escribiendo un libro sobre los Azcárraga. La única competencia de Televisa es una cadena nacional mucho más pequeña, TV Azteca. Sin embargo, según el artista y crítico Felipe Ehrenberg, se trata del cuarto estómago de la vaca, que se dedica a difundir programas hechos con base en fórmulas que Televisa ya ha dirigido. En medio de semejante clima, la música popular mexicana nunca ha conseguido evolucionar de manera orgánica, más bien ha sido fabricada y vendida como si se tratara de una cera para pisos. Cuando Televisa lanza una estrella en ascenso para un show televisivo producido por Televisa, el sello discográfico de Televisa, Fonovisa, graba el álbum, que es difundido interminablemente en las estaciones de radio de Televisa y promovido hasta el cansancio en las revistas editadas por Televisa.
Año tras año, las canciones populares mexicanas son igualmente insípidas y románticas, y quienes las interpretan ostentan la misma e interminable imagen rubia e inmaculada. Entonces vemos cómo Televisa tenía completamente monopolizado el mercado una vez que ellos le daban su apoyo a un productor o a una artista, era más que definido que iba a ser exitoso porque pues salían en los programas de Televisa, en las radios de Televisa, en las revistas, en prácticamente todo lo que se le ponía enfrente al público mexicano. En cuanto a poder escuchar auténtico rock and roll, olvídenlo. El rock no se corresponde con los valores familiares que exaltan los medios de comunicación dominados por Televisa, y por eso la cultura rockera está prácticamente ausente de la radio y de las disqueras. Hasta bien entrados los años 80, el rock estaba virtualmente prohibido por el gobierno. Sobrevivía apenas en pequeños clubes sin ventanas, donde el sudor chorreaba de las paredes y el sonido de los amplificadores podía llegar a descascarar la pintura. A excepción de un puñado de artistas como Titán, El Tri, Los Jaguares y Three Souls in My Mind, los grupos mexicanos no producen discos lo suficientemente buenos o lo suficientemente libres de obscenidades como para ser emitidos por la radio. En cambio, estas bandas suelen tocar para sus rabiosos fans en locales claustrofóbicos como Rocatitlán de la Ciudad de México, donde la música es tan interesante que parece mentira que no esté en la radio, mezclándose con otros sonidos y ejerciendo influencia sobre ellos. Cuando Boquitas Pintadas se disolvió, a pocos meses de su formación, Andrade se dedicó a crear otra banda similar mientras Trevi se fue a vivir con su novio, un ginecólogo. Y aquí está otra incógnita de este caso, que supuestamente Gloria Trevi nos dijo que tenía un novio ginecólogo con el cual se había ido a vivir. Pero también está la otra versión que creo que es la más cercana a la realidad y que dice que Gloria Trevi nunca se separó de Sergio Andrade, que ella estaba en esa época con Sergio y con Raquel, que era la esposa en ese momento de Sergio Andrade, y tenían este matrimonio de tres del cual nos habla Raquel en su podcast. Gloria se quedó en casa, en la cocina, allí donde su celoso amante pensaba que ella pertenecía. Una vez me enamoré, dijo ella más tarde a los periodistas, y fue terrible. En 1989 regresó a su casa de Monterrey y supo que su bisabuelo le había dejado una herencia. Escuchen esto, su bisabuelo, no su abuelita. La cobró, pegó media vuelta y apareció en Ciudad de México, en el umbral del hombre que le había dado su primera oportunidad en el mundo del espectáculo. Entonces, según este reportaje, cuando Gloria Trevi regresa a la Ciudad de México con Sergio Andrade, si es que alguna vez se fue, llegó con dinero, porque al parecer había cobrado una herencia que le había dejado su abuelito. Entonces está muy interesante ese dato. Continúa diciendo, la joven que golpeó la puerta de Andrade había tomado la decisión muy poco mexicana de romper unas cuantas reglas, en especial con respecto al sexo. Gloria proclamaba a los cuatro vientos que el aborto debía ser legal en México y que las mujeres merecían el derecho de acostarse con quienes quisieran y de casarse solo por amor. Herejía. Lo que Sergio Andrade reconoció en la lengua afilada de esa chica de 19 años fue la posibilidad de colar un poco de actitud rockera al filtro ultraconservador de los medios de comunicación mexicanos. Andrade le cambió el apellido a su futura estrella y reemplazó el desabrido Treviño por el más ganchero Trevi. El primer álbum de Gloria, ¿Qué hago aquí?, obtuvo buena difusión al contar con el respaldo del poderoso Andrade, y Trevi firmó un contrato con Televisa que le concedía a la cadena derechos exclusivos sobre sus actuaciones. Gloria se destacaba entre sus pares, dice Mónica Frías Gil, quien la entrevistó a comienzos de su carrera. Apareció para la nota sin maquillaje, algo poco común, e hizo algo que rara vez he visto hacer a una mujer mexicana.
Se rió estentóreamente. Además, habló acerca de la liberación sexual y usó palabras como coger durante la conversación. Eso no era habitual, especialmente en el mundo del pop. Todo esto es sumamente interesante cuando pensamos en lo que se vivía dentro de esa organización coercitiva, cuando pensamos en las imposiciones que se les daban a las chicas de no ver a los hombres a los ojos, de mantener la mirada siempre en el suelo, de no hablar con nadie, de ser extremadamente recatadas. Mientras que por el otro lado, públicamente se estuviera mandando un mensaje completamente diferente a la juventud de la época, a una generación completa, a un país completo que realmente sí se compró ese personaje, esa imagen al 100%. Y sí causa mucho cuestionamiento el hecho de que esa imagen era lo que atraía a tantas jovencitas a este personaje de Gloria Trevi, que ellos pensaban que podían tener algo en común porque Gloria vendía esa imagen de liberación, de fortaleza femenina, de hacer lo que tú sentías que era correcto, no lo que tu familia, tus padres, la sociedad, los políticos te decían. Sin embargo, una vez que llegaban ahí, que eran captadas en este grupo, pues la historia era todo lo contrario, era 100% al revés de lo que Gloria Trevi proyectaba sobre los escenarios y en las entrevistas que daba. Los mexicanos, aburridos de las baladas sensibleras y los boleros románticos, estaban escuchando por primera vez en su radio la voz de alguien que era capaz de retratar el lado sórdido de la adolescencia. La Trevi no se mostró como una gran cantante. Sus temas estaban construidos alrededor de un fraseo entrecortado que le permitía tanto gritar como entonar, y ella no podía sostener una nota larga ni con la ayuda de pinzas. Y vemos aquí cómo la revista Rolling Stones en el año de los 2000 ponía en duda el talento artístico, el talento musical de Gloria, porque dice que pues gritaba y entre que entonaba y que no podía sostener notas altas. Y continúa diciendo, pero es innegable que había pasión en la forma en que Gloria le sacaba chispas a las palabras, del mismo modo en que lo hacían salvando las distancias. Claro, una Janis Joplin o una Pat Benatar sonaba iracunda, lo cual de por sí bastaba para hacerla sobresalir en la programación de la radio local. Trevi a menudo fue llamada la Madonna mexicana, sobre todo por la forma en que ambas desafiaron los tabúes de la sociedad, pero Madonna siempre fue en gran medida su propia jefa, mientras que Gloria se apoyó en Andrade de una forma que llegó a asustar a algunos de sus colegas. No eran solamente los agradecimientos exagerados que le escribía en los comentarios de sus CDs, ni las sospechas de que era en realidad el productor quien escribía las canciones que firmaba Trevi, sino el hecho de que Andrade siempre estuviese cerca. Entonces vemos cómo aquí, a pesar de que abordan esa comparación que algunas personas han hecho entre Gloria y Madonna, también marcan las diferencias, y la gran diferencia que nos dicen aquí es que Madonna era orgánica, era natural, era ella misma quien creó su personaje, quien de acuerdo a su personalidad sacó lo que llevaba ella dentro para proyectarlo en lo que fue su personaje artístico. Sin embargo, con Gloria era más una imposición de Sergio Andrade que llamaba la atención incluso en aquella época. Solo que la gente pues no entendía a qué se debía tanto acercamiento, sino que más que nada pensaban que era por ese agradecimiento que ella le tenía, por el éxito que estaba teniendo, y que incluso se llegó a pensar que era Sergio quien escribía las canciones de Gloria Trevi. Acordémonos que se ha dicho que para Sergio era muy importante vender la idea de una cantante completa, una cantante que pudiera interpretar, componer, actuar, que pudiera bailar, que pudiera tener como que todo el combo completo en una misma persona. Creo que él pensaba que ahí era donde radicaba el éxito, el poder tener a una celebridad que no solamente hiciera una de las cosas,
cosas, sino que se viera como una persona realmente capaz, realmente inteligente, una persona que pudiera llevar una conversación más allá de lo normal, de la música, de los atuendos, sino que también hablara de temas sociales, que realmente sí lo logró hacer con gloria. Podemos decir que él, desde el punto de vista analítico, creativo, que ideaba todas estas ideas, y Gloria desde el punto de vista interpretativo, que ella logró incorporar todos esos elementos que Sergio buscaba, que Sergio quería en una sola persona, y ella lo logró, podemos decir que a la perfección, que sí hicieron una buena dupla en cuanto a lo musical, en cuanto a lo artístico, como que sí pudieron ellos leerse bien el uno al otro y acoplarse. Tanto es así que pues Gloria llegó a ser el fenómeno musical de esa época, y tras bambalinas pues ocurría todo esto que ahora sabemos, y que también funcionó a la perfección por muchísimos años hasta que pues dejó de funcionar. En 1991, Andrade se casó con otra cantante, una chica de 15 años llamada Aline Hernández, pero los diarios insistían en que él y Trevi eran amantes. Después de aquel primer álbum exitoso, Andrade se consagró a diseñar una estrategia de mercado para su estrella. Para comenzar, la vistió con colores estridentes, con brillantinas, moños y lentejuelas. El productor en persona recorrió los shoppings de Los Ángeles para comprar trajes que formaran esa imagen bien recargada que iría a atraer tremendamente a las niñas preadolescentes. Andrade mandó a hacer una muñeca Trevi, organizó concursos de imitadoras de Trevi y logró que la cantante dibujase una serie de historietas autobiográficas en su estilo infantil. Que realmente creo que esta es una de las partes más perturbadoras de esto, y es que tantas de estas cosas que formaban parte del personaje de esta cantante llamaban la atención de niñas, de menores de edad, de personas jóvenes, como si el mercado al que ellos le quisieran tirar fuera precisamente ese mercado. Si ustedes se dan cuenta, las historietas, los dibujos, los colores, los brillos, un personaje así irreverente, llamaba mucho la atención de la juventud. Entonces, no sé si habrá sido parte de la estrategia de Sergio Andrade para llegar a captar jovencitas para sus instintos perversos, o si fue todo más que nada una estrategia de mercado por imponer un personaje nunca antes visto en México, y a medida que fue funcionando artísticamente, comercialmente, pues él también llegó a ver la posibilidad de hacer uso de todo eso que había creado para atraer jovencitas hacia él, para abusar de ellas. Pero como que ese era únicamente el gancho inicial con lo que atraía a las jovencitas, los colores, la brillantina, las historietas, pero una vez ya ahí, más cerca de ella, una vez que te ponías a leer realmente las historias, que te ponías a escuchar detalladamente las letras de las canciones, te dabas cuenta que tenían un mensaje mucho más profundo y mucho más explícito del que aparentemente parecía. Y continúa el artículo diciendo: Andrade además cambió por completo la imagen aniñada de Trevi hasta convertirla en una diosa del sexo. Le hizo agujeros en las medias y le indicó que se retorcería sugestivamente durante sus actuaciones. El truco característico de los shows de Gloria era hacer subir a un hombre del público, dejarlo en calzoncillos y azotarlo con su propio cinturón. Hubo más. Andrade comenzó a producir calendarios anuales que mostraban la figura espectacular de la cantante semidesnuda en una serie de escenas irónicas. Los calendarios se vendieron por millones. En una de esas fotos, Trevi posaba como una ama de casa junto al horno de la cocina, con un delantal como única vestimenta, un verdadero puñetazo a la concepción tradicional de los hombres mexicanos acerca de la mujer, lo cual sinceramente es lo más hipócrita del mundo,
cómo con esos calendarios, con estas imágenes, supuestamente se revelaban al machismo mexicano, al machismo de la sociedad, pero lo que él implementaba en sus víctimas era el machismo, la misoginia de lo peor, de la más alta gama. Sin embargo, con Gloria Trevi lo que proyectaban era exactamente lo contrario. Realmente qué fraude, qué hipocresía y qué maldad. En otra foto, parodiaba la imagen de los hombres de Pancho Villa, con sombrero, rifle y bandoleras cruzadas sobre sus pechos desnudos. Los teenagers o adolescentes son envidiables y horribles a la vez, porque combinan la irresponsabilidad de los niños con los deseos sexuales de los adultos. Una buena forma de describir a los adolescentes que todavía tienen esa parte infantil, inmadura, irresponsable, pero que comienzan ya con los deseos sexuales, que las hormonas comienzan a hacer su trabajo y entonces están ahí como en ese intermedio de las dos épocas de la vida, tanto la niñez como la adultez. Y dice, los padres se pasan el tiempo tironeados entre el deseo de matar a sus hijos adolescentes y el querer ser ellos. Eso se asemeja a la manera en que México reaccionó ante Trevi, sobre todo a medida que cada uno de sus nuevos discos extendía aún más los límites de lo socialmente aceptado. El sexo no era su única arma. Gloria desplegó el arsenal completo de una rebelión juvenil. Los 5 CDs de Trevi, editados entre 1990 y 1995, ganaron una popularidad instantánea. Las chicas de todo el país comenzaron a vestirse como ella y llenaron sus conciertos, a los que arrastraban a sus padres o abuelos. También abarrotaron las salas donde se exhibían las películas de Gloria. Las audiencias latinas de Madrid o América del Sur, pasando por Los Ángeles, también acudieron en masa a los recitales de la cantante. Todos querían ver de qué se trataba el fenómeno. Aquí mencionan a Madrid, aunque sabemos que la población latina en España en esa época no era lo mismo que es ahora, donde ha habido mucha migración a España, donde hay latinos por todos lados. En esa época los pocos latinos que habían ahí tal vez sí conocían un poco de Gloria Trevi, pero no era a nivel nacional. Tanto así que Sergio Andrade escoge a España como el lugar donde se fueron a esconder antes de que explotara este escándalo acerca de todo lo que había detrás de la imagen de Sergio y Gloria. Gloria Trevi se volvió una cuestión política. Gloria Trevi es un mal ejemplo para la juventud, declaró la organización antiabortista Provida cuando apareció el primero de sus calendarios. Los sacerdotes la denunciaban desde el púlpito y la iglesia prohibió en Guadalajara la venta de su calendario de 1994. Muy pocos de los entrevistados por la tele acerca del fenómeno tenían menos de 50 años. Entonces esto era como parte de la sociedad que se quería revelar ante estas modas, tendencias que Gloria Trevi buscaba imponer. Aunque por supuesto en esa época y aún en la época actual en la que vivimos, cuando se alza la voz en contra de ese tipo de cosas que no van de acuerdo a la moral, muchas personas lo llaman a uno cuadrado o aburrido o viejo o que estás achacado a la antigua. Sin embargo, vemos cómo el tiempo le dio la razón a todas estas personas que se rebelaban en contra del personaje de Gloria Trevi y que decían que no estaba bien que con sus calendarios, con sus canciones, con su imagen, hipersexualizara a la juventud, que hablara de temas como el aborto, que si bien es cierto es un tema social, no le corresponde a una celebridad o a una cantante hablar con la juventud acerca de estos temas, como que no es su campo, no es su preparación. Al final del día creo que lo más importante es que nos demos cuenta que hay un espacio para cada cosa en la sociedad.
No tenemos que ver a los artistas, a las celebridades, a los actores, actrices como personas que nos pueden marcar la pauta de cómo vivir nuestras vidas, de qué pensar, de cómo actuar. Y creo que ahí es donde se cometían tantos errores con Gloria de parte de los jóvenes, de personas adultas. Y en la actualidad todavía seguimos viendo estos patrones de conducta de personas que prácticamente giran su vida en cuanto a una persona famosa y dejan que esa persona dicte si se sienten bien, si le va bien a esa persona, a ellos les da alegría, si les va mal, entonces se deprimen y prácticamente se vuelven en estos ídolos de barro que conocemos y que llamamos. Entonces vemos ahí que es un red flag, es un peligro, el cual tenemos que evitar cuando veamos que nosotros estemos cayendo en una situación así o que nuestros hijos es momento de actuar y pues de evitar que estas cosas sigan escalando. Continúa diciendo, además de sus conciertos, CDs y calendarios, Gloria era fascinante también fuera del escenario. En las entrevistas televisivas se mostraba cálida, sexy, abierta, atrevida e inteligente, con sus ojos encendidos y sus labios centellantes. Llegaba a millones de mexicanos que no solían ir a sus conciertos ni escuchaban su música. Gloria declaró que estaba pensando en postularse para ser la primera presidenta de México y la gente lo tomó en serio. Fue la hija adolescente precoz de México, la que decía cosas escandalosas, pero con tanta gracia y encanto que el país no se decidía a castigarla. Por un lado, siempre había algo de verdad en sus arranques, y por el otro, nunca llegó demasiado lejos. Quebró la Santísima Trinidad de sexo, drogas y rock and roll al declarar que ella ni bebía ni tomaba drogas y al alentar a los jóvenes a abstenerse de consumir sustancias y alcohol. Su apoyo a la rebelión zapatista siempre incluyó también palabras amables para con los soldados del Ejército Federal. Aún en sus entrevistas más audaces se tomó el cuidado de proclamar su fe en la Virgen de Guadalupe, el icónico más sagrado de su país. Aunque bueno, pues tampoco es que haya sido tan respetuosa con la Virgen cuando hizo aquella promesa de que no regresaría a los escenarios hasta que su manager Sergio Andrade estuviera libre de la enfermedad del cáncer, cuando sabemos que dicha enfermedad nunca existió y que todo fue un cuento y una patraña. Dice, la cuestión acerca del grado de control que ejercía Sergio Andrade sobre Gloria Trevi fue motivo de una interminable polémica nacional. Hay quienes sostienen que ella era una vasija vacía que Andrade moldeó a su antojo y llenó con esas palabras audaces y ese estilo provocativo que le dieron fama. Para otros, Trevi fue siempre su propia dueña, alguien a quien Andrade pudo aconsejar y guiar, pero nunca dominar. Lo que parece claro es que hacia mediados de los 90, con sus temas en el tope de los rankings, se produjo un deterioro en la relación entre ambos. Se dice que el productor comenzó a volverse un tirano. En 1995, la combinación mágica del productor y su estrella comenzó a apagarse. Gloria firmó un contrato de $6 millones con Televisa, pero todo lo que se le ocurrió a la cadena fue ponerla a conducir un tedioso programa de entretenimientos. Fue un fracaso. Entonces vemos cómo en el año 2000 se pensaba que en el año 1995 había ocurrido como una ruptura entre Sergio y Gloria que había causado que su carrera comenzara a declinar. Realmente, según lo que nos han contado muchas de las personas que estuvieron en esa organización, esto pues no fue así, sino que más bien a medida que pasaba el tiempo, la relación entre Sergio y Gloria se hacía más fuerte, se hacía más cercana, se afianzaba más, pero por lo menos en el ámbito personal. Lo que sí es cierto es que Andrade, al tener tanto poder, al saber que Gloria Trevi pues era querida y buscada por las dos empresas más importantes de México en esa época, Televisa y TV Azteca,
se empoderó y como que se llenó de ego, de soberbia, y eso definitivamente no le jugó a favor ni a Sergio ni a Gloria, que ya comenzaron a incomodar a muchas personas importantes. Luego la desaparición en enero de 1997, Andrade y Trevi simplemente se esfumaron. Pasó un año sin ningún indicio firme sobre dónde se habían ido ni por qué. Finalmente, en marzo de 1998, surgió una posible explicación para la repentina fuga. La ex esposa de Andrade, Aline Hernández, publicó un relato horripilante de su matrimonio, donde lo describía como un pedófilo cruel, obsesionado con abusar y violar a las jovencitas que lo rodeaban. Se decía que a cambio de promesas de fama y popularidad, Andrade tenía a su merced un pelotón de esclavas íntimas menores de edad. El libro acusaba a Trevi de ayudar al productor a atraer a las niñas y a veces de sumárseles en la cama. Aline afirmó asimismo haber sido azotada, encerrada y privada de comida por su ex esposo. Para muchos se trataba de una maniobra sensacionalista de la emisora TV Azteca, hasta que empezaron a aparecer otras jovencitas con relatos tan escalofriantes como el de Aline. Andrade me robó mi virginidad y me pegó, decía Delia González, que ahora tiene 25 años, y Gloria lo ayudaba. Ella es una víctima porque gracias a Gloria Andrade es Dios, pero ella es culpable también. González asegura que fue prisionera de Andrade durante un año a principios de los 90. No había dicho nada hasta ahora por miedo y vergüenza. Además, ¿quién me hubiese creído? Pero muchas otras muchachas podrían decirte lo mismo. Vemos como aquí hablan una vez más de Delia González, quien sabemos más adelante se descubrió que realmente no era una verdadera víctima, sino que pues su testimonio era falso. Lo interesante de esto es que su testimonio llegó hasta esta revista, que sabemos que es una revista muy importante, Rolling Stone, y aquí ella afirmaba que pues sí, efectivamente Gloria también era parte del problema. También ella señalaba a Gloria porque a pesar de que sí menciona que era víctima, dice que también ella ayudaba a Sergio Andrade a que hiciera estas cosas y que lo mismo le podían decir las otras víctimas como una forma de respaldar su testimonio. Decía que podían preguntarle lo mismo a las otras chicas y que también les iban a decir que pues todo esto pasaba gracias a Gloria y a la ayuda que ella le daba a Sergio Andrade, quien prácticamente era su Dios. Y muchos lo hicieron. 7 jovencitas han salido a la palestra con testimonios casi idénticos. Dicen que fueron encerradas, golpeadas con cinturones y forzadas a tener relaciones entre sí mientras Andrade miraba. Para muchas, la ordalía comenzó cuando tenían apenas 12 años. Las fans de la Trevi saltaron en su defensa, señalándola también como otra víctima de Andrade, lo cual no le hizo demasiado bien a su reputación de feminista rebelde. Entonces vemos como igual, si se decía que Gloria era una víctima, entonces se descubría que todo su personaje había sido mentira, que su discurso era un discurso inventado, planeado, fabricado y que realmente toda su imagen era falsa. Pero pues si se decía que no era víctima, era todavía peor porque entonces era cómplice de las fechorías de Sergio Andrade. Pero de igual manera pues no salía bien parada. Gloria apareció brevemente el 15 de agosto de 1998. Televisa emitió una larga entrevista en la que la cantante enfrentó las acusaciones. Guapísima y sentada con las piernas cruzadas en el brazo de un sofá, interrumpió su descargo para cantar espontáneamente, profesar su fe en la Virgen de Guadalupe y secarse las lágrimas. En el estilo clásico que la hizo famosa, se transformó en una acusadora de ojos encendidos. No soy yo la que tiene cientos de miles de casas de electrodomésticos en todo el país, declaró aludiendo a la cadena de comercios del expresidente de la República. Montada se cree con dineros mal habidos y finalizó diciendo: tengo la conciencia tranquila,
Estuve en México todo este tiempo y aquí me voy a quedar. No me estoy ocultando, lo cual sabemos era otra mentira, era todo falso, porque ya habían estado en España en el exilio. Dicho esto, volvió a esconderse. En marzo del año pasado, o sea, en 1999, para la publicación de esta editorial, los padres de una chica de 17 años desaparecida entablaron una demanda criminal contra Trevi y Andrade, acusándolos de secuestro y corrupción de una menor. Cuando la niña tenía 12 años, declararon los padres, Gloria los alentó a dejarla en manos de Andrade, quien la transformaría en una estrella. En lugar de eso, a los 15 años, la niña dio a luz un bebé, al que luego abandonaron en un hospital español. Aquí en la revista no mencionan el nombre de la joven, suponemos que porque era una menor de edad en esa época, pero sabemos que es Karina Yapor. Llevó un tiempo, pero finalmente el 4 de noviembre el fiscal del estado de Chihuahua lanzó una orden de arresto contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y dos de las jovencitas de su entorno, acusándolos de corromper a la chica desaparecida. La cara que alguna vez había ilustrado las portadas de los CDs ahora era parte de un afiche que decía Buscados. Poco antes de Navidad, el caso tomó un extraño giro cuando la supuesta víctima apareció y declaró con un aplomo sugestivo y misterioso que ni había sido secuestrada ni había sufrido abusos y que el niño que habían abandonado no era de Andrade. La muchacha estaba al cuidado de un psicoanalista realizando una delicada terapia. Mientras este drama tenía lugar en México, los rumores iban y venían, situando a Trevi y a su manager en El Salvador, Guatemala, Texas y hasta en Las Vegas. Probablemente estuvieran en el Brasil todo ese tiempo, en Copacabana, Río de Janeiro, mudándose de un departamento a otro. Cuando sus visas de turistas expiraban, usaban torpemente sus propios pasaportes para renovarlas. El 13 de enero de ese año, la policía brasileña, actuando a pedido de su colega mexicana y de la Interpol, arrestó a Trevi, Andrade y una joven mujer, María Boquitas, que ha formado parte del entorno de la pareja desde los días de Boquitas Pintadas. La noticia pegó tan fuerte en México que los programas de tele fueron interrumpidos para mostrar escenas de la estrella esposada mientras era conducida a una prisión carioca. Los tres están ahora tras las rejas, aguardando la extradición a su país natal. En verdad, aún antes de su arresto, Gloria Trevi ya era historia. Una estación de radio que solía tocar sus discos de principio a fin insistió en que si se pasaban ciertos temas al revés, podía escucharse la frase «debes obedecer a el diablo». Realmente pues no decía eso, sino que decía debes obedecer, castigada, debes obedecer, pero no decía el diablo. Por lo menos en esa canción de Ya no, pero tal vez en otras. En todo el país se celebraron misas para pedir por el alma de Trevi. Por otra parte, fracasaron todos los esfuerzos del sello discográfico BMG, que intentó revivir la Trevimanía editando la versión que hizo Gloria de una ranchera tradicional. Muchas disqueras se negaron a tener sus CDs en las bateas. Sexo con menores, eso no nos gusta, dijeron los encargados de esas tiendas. El escándalo Trevi Andrade fue justo lo que se necesitó para atrasar el reloj de la historia. Lo que se vio como una genuina rebelión juvenil y un desafío feminista, ahora parece haber sido tan solo el plan de un hombre para explotar a la juventud en su solo beneficio sexual y económico. Hoy, como siempre, nadie intenta acceder al estrellato si no es a través de los canales correspondientes. Ninguna figura extravagante ha sido invitada a invadir las ondas radiales o televisivas para tomar el lugar de la cantante rebelde caída en desgracia. Si Gloria Trevi alguna vez calentó el camino para la expresión de los adolescentes mexicanos, ese sendero hoy está congelado. Qué interesante punto de vista realmente con el que termina este artículo.
Esto que nos dice que lejos de Gloria Trevi ayudar al movimiento social feminista, ayudar a las mujeres, abrir un camino de cambio a una sociedad mayormente dirigida por hombres, lo que vino a hacer fue a dañar ese movimiento, a afectar a las jóvenes, a las mujeres, a todo lo que era ese intento de una sociedad nueva que tomara en cuenta los deseos de las mujeres, los deseos de las esposas, las amas de casa, y que más bien vino a afianzar esa idea patriarcal de que las mujeres tienen que estar en su lugar ya predeterminado por la sociedad, porque vemos cómo el mundo se dio cuenta que realmente esa imagen de Gloria Trevi era falsa. Entonces eso como que le dio la razón a ese sector de la población, que es la mayoría realmente, de que pues eso no existe, que una mujer inteligente, capaz de gobernar, que realmente no es real, sino que estaba ella siendo guiada por un hombre, por Sergio Andrade, solo que pues este hombre tenía la finalidad, el plan de explotar a la juventud, de sacar un beneficio propio, sexual y económico de ese supuesto movimiento feminista, que pues realmente lo que vino a hacer en el caso de Gloria Trevi fue afectar a muchas jóvenes, a muchas víctimas, y también a aquellas que afortunadamente no llegaron a ser víctimas, pero que sí creyeron ese papel de Gloria Trevi y que pues de alguna u otra forma tuvo que haberles afectado en su autoestima, en su autopercepción, el darse cuenta o el llegar a creer erróneamente que pues no es posible ser una mujer que alza la voz, ser una mujer que se revela en contra de una sociedad machista, porque pues Gloria Trevi no era real. Ese personaje era falso y realmente lo que ella era una de dos cosas. Opción A: una mujer sumisa, sin voz propia, sin autoridad sobre su propia vida, que se dejaba gobernar por completo por un hombre. O la opción B: una mujer más machista que los propios hombres machistas de la sociedad, que en lugar de alzar la voz realmente por las mujeres, lo único que hacía era utilizar su papel, su poder y su fama para lograr que un hombre siguiera sometiendo a más mujeres. Entonces creo que esta pregunta todavía está vigente en el día de hoy. Creo que es una pregunta que muchas personas se están haciendo en la actualidad. Realmente, ¿qué papel jugaba Gloria Trevi en esa organización? Bueno, chicos, y ahí está el reportaje. Déjenme saber qué piensan acerca de todo esto que leímos y que analizamos, qué partes les hizo más interesante, qué parte creen que pues es lo más loco que se creía o que se pensaba de este caso de esta cantante Gloria Trevi, que supuestamente había revolucionado y que ahora sabemos que pues es falso, que no era así, y tenemos ya el panorama, la fotografía más completa para poder tener una perspectiva más informada, para poder pues tener una opinión también basada en hechos, basada en datos confirmados por las mismas sobrevivientes. Entonces déjenme saber todo lo que están pensando en estos momentos acerca de este artículo que hemos leído juntos aquí abajo en la caja de los comentarios. También, por supuesto, no se vayan sin dejar su like y también sin suscribirse a este canal para poder ayudarnos a seguir creciendo y así seguir creando más contenido. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.